un domingo más poder estar con ustedes y compartir el Evangelio. Mis amados hermanos, es hermoso poder alabar a Dios, es hermoso poder cantar alabanza desde nuestro corazón, cantar al Señor, expresarle nuestro amor al Señor de todo nuestro corazón. Y justamente de esto trata la palabra que el Señor ha inspirado para este día, el amor. Hablaremos del amor en esta mañana, pero es importante que nosotros podamos reconocer en nuestra vida qué clase de amor es el que habita en nuestro corazón. Yo quiero hablarle hoy en esta mañana acerca del amor sincero. El amor sincero. Sí, mis hermanos, hay varias clases de amor. Y hay personas dentro de la Biblia que declararon un profundo amor al Señor, pero su amor no era totalmente sincero. Y hoy vamos a hablar un poquito de ese amor. Hoy queremos que toda la iglesia, que todos nosotros podamos aprender que nuestro amor sincero a nuestro Señor Jesucristo se refleja en nuestro amor por su obra. Recuerdo las palabras del pastor David Corfield, con el que trabajamos, el que nos ha ayudado mucho al Ministerio Rey de Reyes y a muchas iglesias a nivel mundial. Nos ha ayudado mucho en este proceso de cambiar la forma de discipulado, ¿verdad? De entrar realmente al discipulado de nuestro Señor Jesucristo. Él escribe una frase en su libro El líder que brilla, escribe una frase muy importante que dice: quien ama al rey, ama su reino. El que ama a Dios, ama su obra. Así que nos deja allí una premisa bastante importante, ¿verdad? ¿Cuál es la evidencia de nuestro amor sincero? ¿O cómo se refleja nuestro amor sincero a Jesús? Si Él es el Rey, yo debo amar su reino. Si Él es el inicio de todo, ¿verdad? Si Él es el que empezó la obra, yo debo amar su obra. De esta manera yo podré revelar verdaderamente o reflejar verdaderamente mi amor sincero por Jesús. ¿Por qué les digo esto, mis hermanos? Porque yo mismo he dicho, yo amo a Dios. Y me he jactado de decir, yo amo a Dios. Solo Dios sabe qué amor hay en mi corazón. Y esto es preocupante, porque muchos dijeron de la misma forma, dijeron, yo amo a Dios. Pero cuando fueron confrontados en ese amor, cuando fueron confrontados realmente, si en verdad su amor era sincero, su amor no pasó la prueba. Así que en la mañana de hoy queremos hablar de estas cosas, mis amados hermanos, y queremos entrar en ese amor genuino, ese amor sincero a nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a que ustedes puedan abrir sus Biblias hoy en su casa. Abra el Evangelio de San Juan, capítulo 21. Vamos a hablar de los versos 15 al 17. El Evangelio de San Juan, capítulo 21, versos 15 al 17. Estaremos leyendo esta escritura. Trabajaremos dentro de esta escritura, pero también a la par le voy a pedir que usted pueda abrir también, pueda señalar su Biblia en el capítulo 13 de la primera carta a los Corintios, donde vamos a mirar cómo es el amor genuino, el amor sincero. En la Biblia vamos a encontrar muchos encuentros con Jesús. Encuentros con Jesús. Y es que el amor sincero, el amor verdadero, se realiza allí, se forma allí, en los encuentros especiales con Jesús. Usted va a encontrar dentro de la Biblia muchos encuentros con Jesús. Personas que salen al encuentro de Jesús cuando ellos saben que Jesús va de visita a sus pueblos, ¿verdad? También vemos encuentros con Jesús de gente que estaba enferma y tenía muchas necesidades y se encontraba con Jesús, ¿verdad? Salía al encuentro de Jesús. Jesús obró muchos milagros y sanidades. Vemos encuentros de Jesús con sus discípulos también, pero hay encuentros con Jesús, encuentros especiales con Jesús que realmente transforman vidas. Usted puede ver, ¿no?, dentro de la Biblia un encuentro fascinante, ¿verdad? Es un encuentro con Jesús y un sacerdote. Lo tenemos también en el Evangelio de San Juan, ¿verdad? Vemos el encuentro de Jesús con Nicodemo y Nicodemo, siendo uno de los principales de los sacerdotes, es transformado gracias a ese encuentro. Pero en el día de hoy vamos a ver un encuentro especial. Por eso el título de la predicación de esta mañana se llama Encuentros Especiales con Jesús.
porque allí es donde nuestro amor sincero se forma. Encuentros especiales con Jesús. Y la porción de la Biblia que vamos a leer en esta mañana y vamos a trabajar esta mañana es justamente un encuentro especial de Jesús con uno de sus discípulos. Pero antes de esto vamos a mirar qué es lo que la Biblia dice o cómo la Biblia define el amor, cómo la Biblia habla acerca del amor. Mire, en la Biblia vamos a encontrar 4 palabras que hablan acerca del amor. En el idioma griego nosotros vamos a encontrar las palabras eros, estorge, filio y ágape. Son las 4 palabras que usa la Biblia para hablar acerca del amor. Usted las conoce, yo le voy a dar una breve definición de cada una de ellas. Eros, dice, es la palabra griega que significa amor sensual o romántico. El término se originó del dios mitológico del amor, ¿verdad? El deseo sexual y la atracción física, el dios Eros, ¿verdad? De la mitología griega. Estorge, usted va a encontrar esta palabra en el amor familiar, es el vínculo afectivo entre parientes, ¿verdad? Se desarrolla entre padres e hijos, entre hermanos, primos, los integrantes de una familia. Ese es el amor estorge. Y luego tenemos el amor filios, que justamente ese es el que vamos a trabajar en esta mañana. Amor filios es el tipo de amor íntimo, ¿verdad? Que describe la Biblia en la mayoría de los cristianos. Usted va a encontrar este amor filios antes y después de la venida del Espíritu Santo, de la promesa del Padre, cuando se cumple la promesa del Padre. Y mire, esto es especial porque este término griego describe el poderoso vínculo emocional que se observa en las amistades profundas. Usted va a encontrar amistades profundas, por ejemplo, en los amigos de Daniel. Es hermoso, ¿verdad? 4 amigos, 4 jovencitos que tenían una amistad profunda. Y los 4 convinieron no alimentarse, no contaminarse con la comida del rey. Pudieron haber dicho, no, si tú quieres hacerlo, pudieron haber dicho a Daniel, si tú quieres hacerlo, hazlo tú, pero nosotros no, preferimos salvar nuestra vida. No, ahí ve, ese es el amor filios. Los 4 estaban dispuestos a realizar una misma función, una misma obra. Ese es el amor filios, ¿verdad? Y lo vemos reflejado dentro de la Biblia en muchos libros, en casi todos los libros y en muchos pasajes. En este mismo Evangelio de San Juan lo encontramos en el capítulo 3, en el verso 35. Miren lo que dice: en esto sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Mire, en esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Qué especial, ¿verdad? Estas palabras son las que Jesús les está hablando a sus discípulos. En esto todos sabrán que sois mis discípulos, si os amáis los unos a los otros. Pero Jesús estaba usando justamente esta palabra filios, no estaba usando la palabra ágape. Jesús hace uso de estas 2 palabras y es muy importante que nosotros aprendamos a diferenciarlas, qué significa cada una y el por qué se pronuncia cada una. Ágape es el amor más alto de los 4 tipos de amor que encontramos dentro de la Biblia. El amor ágape es el más grande, el más intenso, ¿verdad? Dice, el término define el amor inconmensurable, dice, e incomparable de Dios por la humanidad. Es el amor divino que viene de Dios. Entonces yo le pido que ahora usted pueda abrir su Biblia en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 7, y usted se va a dar cuenta cómo define Dios el amor ágape. Mire qué especial. Yo he tomado la traducción de la Nueva Biblia Viva, y dice la Escritura: si yo tengo el don de hablar en lenguas humanas o angélicas y no tengo amor, soy como un metal que resuena o un platillo que hace ruido. Si tengo el don de profecía y sé absolutamente de todo, y no tengo amor, no soy nada. Si tengo una fe tan grande que puedo hacer que los montes cambien de lugar, de nada me servirá sin amor. Si tengo a los pobres, dice, si entrego a los pobres, hasta el último bien terrenal que poseo, y si dejo que me quemen vivo, pero no tengo amor, de nada me servirá. El amor es paciente, es benigno, el amor no es envidioso, el amor no es presumido ni orgulloso. No se comporta con rudeza, ni es egoísta, ni se enoja fácilmente, ni guarda rencor. El amor, dice, al amor no le gustan, escuche bien, al amor
no le gustan las injusticias. Recuerda que Dios es amor. Al amor, dice, no le gustan las injusticias y se regocija cuando triunfa la verdad. El amor disculpa todos los errores, siempre confía en la persona amada, espera de ella lo mejor y todo lo soporta. Así es como Dios define el amor ágape. Mire qué importante. Decir que nosotros podamos experimentar todo esto en nuestra naturalidad, en nuestra naturaleza humana, es imposible. Estaríamos mintiendo, estaríamos siendo orgullosos. Y justamente una cualidad de este amor, del amor ágape, es que no es orgulloso. ¿Se da cuenta? Entonces, muchos han expresado su amor, muchos hablan a viva voz del amor, pero difícilmente llegan a expresar amor. Hablar de amor es muy sencillo, pero expresar amor, evidenciar amor, es muy difícil. El mismo amor filios ya es bastante difícil, bastante complicado. Y por eso nuestro Señor Jesucristo, en el Evangelio de San Juan, capítulo 13, dice, en esto conoceréis que sois mis discípulos. Y no estaba hablando del ágape, sino que estaba hablando del filios. ¿Se da cuenta? Porque ya el filios ya necesita esfuerzo, ya necesita una implicación bastante grande nuestra, y luego el ágape no se logra sino únicamente con la unción del Espíritu Santo. El ágape viene como fruto del Espíritu Santo. Por eso cuando usted mira el fruto del Espíritu Santo, los 9 aspectos que forman todo el fruto del Espíritu Santo, usted se va a encontrar amor. El primerito, amor, gozo, paz, paciencia. ¿Se da cuenta? Amor. ¿Por qué? Porque el ágape viene como fruto del Espíritu Santo. Humanamente es inalcanzable. En la unción del Espíritu, cuando el Espíritu forma su vida, forma su carácter, uno de los rasgos que usted va a evidenciar es justamente el amor. Pero este amor que está describiendo Primera de Corintios 13. Es muy importante que nosotros aprendamos, porque la mayoría de las personas lanzamos esto que está aquí especificado en 1 Corintios 13 y decimos, no, sí, yo amo así de esa manera. Vamos a ver qué es lo que le pasó a uno que dijo, yo amo de esa manera. En la porción bíblica que le había pedido que usted separara del Evangelio de Juan, capítulo 21, vamos a mirar a uno que dijo, yo amo a Jesús, yo te amo, Señor, y daría mi vida por ti, Señor, pero cuando su amor fue probado, reprobó. Justamente de este amor es que nosotros vamos a hablar, y este encuentro especial que va a transformar la vida de este discípulo de Jesús. Sí, estamos hablando de Pedro. Yo sé que usted ya se dio cuenta de quién estamos hablando ahora. Y mire qué especial. Verso 15, dice la Escritura, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Verso 16 dice, volvió a decirle la segunda vez, Jesús, hijo de Jonás, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Verso 17, le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijera la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. Mira qué precioso, qué hermoso lo que este encuentro es especial. Y yo quiero que usted ahora, usted pueda entrar en esa barca y que en vez de Pedro sea usted el que esté sentado en esa barca. Es muy importante para que nosotros podamos entrar en este momento especial, con Jesús. Que no sea el encuentro Jesús y Pedro, sino que sea un encuentro especial entre usted y Jesús. Que sea una conversación entre usted y Jesús. Esta conversación que Jesús acaba de tener con Pedro, que sea la conversación entre usted y Jesús. Así que todos en la barca ahora. Y vamos a mirar cómo queda esta porción de la Biblia aplicada a nuestra vida. ¿Por qué Jesús se sienta? Cuando empezamos a leer el capítulo 21, empezamos mirando que Jesús se presentó a varios discípulos. Varios discípulos se encontraban con Pedro y estaban pescando, estaban en las labores nuevamente de pesca, habían vuelto a su oficio anterior. Y después de haber compartido con todos, después de haber desayunado, dice, ¿no? El verso 15, cuando ya hubieron, dice, comido, estaban tomando la primera comida de la mañana, era el desayuno. Entonces Jesús tomó a Pedro
Mire, y es especial, qué hermoso, Jesús y Pedro en ese momento, solamente los dos, lo llevó aparte, a un ladito, separado del resto del grupo, pero en presencia de todos. Y ahora empieza esa conversación, empieza ese encuentro especial, empieza su encuentro especial con Jesús en este momento. Es usted y Jesús. Y entonces, dice, Jesús le pregunta, y usted va a poner su nombre ahora. En vez de Simón Pedro, usted va a poner su nombre. Y Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, apacienta mis corderos. Mire, Jesús le dice, Simón, hijo de Jonás. Pero le llama Simón. Y eso es algo especial. Si usted se da cuenta, cuando Andrés viene en busca de Pedro, regresando todo el evangelio de San Juan, cuando Andrés viene hacia Pedro y le dice, hemos encontrado al maestro, y Pedro va y Jesús le mira, le dice, sí, tú eres Simón, pero también le dice que se va a llamar Pedro, ya le anuncia que va a ser cambiado de nombre, y más adelante, cuando Pedro le dice, tú eres el Hijo del Dios viviente, Jesús le dice, y yo te digo que tú eres Cefas, que tú eres piedra, que tú eres Petros. Y mire, ya le cambió el nombre, ya le dio una comisión, ya le dijo, ya le profetizó lo que iba a hacer Pedro. Pero mire qué importante lo que está pasando ahora. Jesús no menciona a Pedro. Jesús no le dice por su nombre de pila, le dice Simón. ¿Por qué? Porque Pedro acaba de pasar la peor vergüenza de su vida. Nosotros vemos en el Evangelio de Mateo, en un momento donde Jesús empieza a anunciar su muerte, Pedro le empieza a decir, él es muy rápido para hablar. Él es muy, como nosotros decimos, ¿verdad? En nuestro léxico, es muy atufado. Y claro, había alguna cosa y el primero tenía que ser él, ¿verdad? Bueno, es que era era parte de su ser, era muy impetuoso, esa es la palabra correcta, muy impetuoso Pedro. Y entonces cuando Jesús empieza a anunciar su muerte, entonces Pedro le recomienda, dice, no, Señor, no es necesario que tú hagas esto, ¿verdad? Pero llega el momento cuando Jesús ya les dice que se aproxima la hora, ya estamos en ese momento de ser entregado y todo eso. Y entonces Pedro le dice, Señor, yo nunca me escandalizaría de ti. Dice, aun si estos se escandalizaran, yo no. Mire, y cuando le está hablando de esto, le está diciendo, yo te amo, le dice. Yo te amo, Señor. Y aunque estos te abandonaran, y aunque estos se fueran, yo te amo más que estos. Yo voy a estar contigo. Y mire, Jesús le pone un freno, le dice, hijo, tu amor es jactancioso. Y te digo que esta misma madrugada, antes que cante el gallo, tú me habrás negado 3 veces. ¡Wow! ¡Qué sorpresa! ¿Sabe a cuántos nos ha pasado eso y a cuántos nos ha cantado el gallo y nos ha encontrado negando a Jesús? Muchas veces. Y yo amo a Dios, y yo amo al Señor, y yo esto por el Señor, y yo esto por el Señor. Pero ¿sabe? Cuando el pastor o cuando el predicador le señala eso que está allí, que llamamos alfolí, hasta ahí nos llegó el amor. Cuando el pastor le señala, le dice, hermano, hermana, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello, vamos a hacer una visita, hasta ahí le llegó el amor. Hermano, hermana, vamos a instruirnos, vamos a abrir escuela bíblica, hasta ahí llegó el amor. Y yo le voy a decir, porque esto también tiene que ver con esto del amor. Vamos a entrar en materia. Y cuando el pastor le dice, o el líder le dice, hermano, tienes que venir a prepararte al centro de entrenamiento bíblico. Ahora tenemos, gracias a Dios, hemos formado un equipo de estudio bíblico para preparar justamente a aquellos que aman al Señor, aquellos que van a apacentar las ovejas del Señor, aquellos que van a pastorear las ovejas del Señor. Pero es importante la preparación, ya le voy a decir por qué. Entonces, mire, qué especial, ¿verdad? Cuando nosotros decimos, yo amo al Señor y nos llenamos de jactancia, ¿verdad? Ya el amor ágape no está por ninguna parte. ¿Se acuerda? El amor no es jactancioso, no es vanidoso, no es orgulloso. Así decía 1 Corintios 13. Entonces, ¿cuántas veces hemos caído en el mismo error de Pedro? Y decimos, yo amo al Señor, wow, yo por el Señor. Y caemos como Pedro. Y no solo 3, allí una y otra vez. Y entonces, mire, qué hermoso cuando en este encuentro especial con Jesús, en este encuentro, Jesús no le declara, no le habla, no le dice la posición por la que Pedro
sería reconocido, sino por su nombre natural. ¿Por qué? Porque Pedro se sentía muy triste y muy avergonzado después de haberle fallado al Señor Jesucristo. Y yo no sé usted, pero cuando yo fui tocado por esta palabra, me sentía igual que Pedro. No podía levantar mi cabeza para poder mirar a los ojos a nuestro Señor Jesucristo, porque realmente reconocía que había fallado muchas veces, porque también he dicho, yo amo al Señor y daría mi vida por el Señor, pero en muchas cosas he fallado y he terminado igual que Pedro. Y ahora en este momento Jesús está restaurando la vida de Pedro. Eso es lo que se produce en los encuentros especiales. Y si usted se está encontrando en esta misma situación y usted se está dando cuenta que usted también ha hablado con jactancia de su amor, pero cuando ha tenido que ser probado, usted ha reprobado en su amor, le invito a que usted entre a esta conversación, a este encuentro especial con Jesús. Y mire cómo Jesús desarrolla esta conversación. ¿Me amas más que estos? Jesús le pidió a Pedro que comparara su amor por Jesús con el amor que sentían, ¿no es cierto?, los otros discípulos. ¿Se acuerda lo que dijo Pedro la última vez que hablábamos del amor? Si estos se fueran, yo no. Ahora Jesús le dice, ¿me amas más que estos? Imagínese qué dura esa palabra, qué confrontación tan grande en ese momento, ¿verdad? Tú dijiste que no te irías. Si ellos se fueran, tú no te irías. Pero me negaste 3 veces. ¡Wow! Ahora, ¿qué dices? ¿Tu amor es más grande que el de ellos? Tremendo. Entonces, ¿verdad? Jesús quería saber si Pedro aún tenía esa estimación orgullosa de su amor, si todavía Pedro seguía siendo altivo en su amor, o Pedro habría aprendido la lección. Mire qué importante Jesús, cómo confronta a Pedro y cómo nos confronta a nosotros en nuestra vida ahora mismo. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Jesús le pregunta 2 veces a Pedro utilizando la palabra ágape. Mire, habíamos visto al principio la definición de las 4 palabras que encontramos dentro de la Biblia acerca del amor, y habíamos visto que ágape era la más grande de todas, ¿verdad? Y Jesús le pregunta las 2 primeras veces usando la palabra ágape, ¿verdad? Pero Pedro responde con la palabra filios, el amor de afecto amistoso. Muchos comentaristas dicen que la respuesta de Pedro era, sí, Señor, yo soy tu amigo, ¿verdad? Jesús le estaba preguntando ágape a Pedro, y Pedro le dice, Señor, yo soy tu amigo. No puedo jactarme ahora, no puedo decir yo daría mi vida por ti, porque ya te fallé una vez. Y no sé qué va a pasar si ahora mi vida corriera peligro, si ahora tuviera que enfrentarme a una situación parecida. No sé cómo voy a actuar. Me da miedo de mí mismo actuar. Y no puedo decir el ágape que antes gritaba a todo el mundo que yo sentía por ti, que yo te amaba más que a los demás. No puedo decir estas cosas ahora. Dice, lo único que puedo decirte, Señor, es que yo soy tu amigo. Mire cómo bajó de nivel tan drásticamente Pedro. Qué hermoso, ¿verdad? Yo no sé si a usted le está pasando lo mismo, pero nosotros debemos aprender a reconocer cuál es nuestro amor. Si mi amor por el Señor Jesucristo es sincero o no es sincero. Y entonces, Pedro le dice a Jesús, mi corazón está abierto a ti, Señor. Yo te amo como amigo y estoy dispuesto a ti, Señor, a lo que tú hagas en mi vida. Ya no a lo que Pedro podía o estaba capacitado a hacer, sino a que tú hagas en mi vida, Señor. A esto es que estoy abierto. Soy tu amigo y estoy dispuesto a que tú puedas hacer todo lo que tú quieras conmigo. Ese es el amor filios que Jesús estaba presentando. ¿Se acuerda lo que le decía hace un momento? Retrocediendo en la Biblia, lo que habíamos encontrado en Daniel y sus 3 amigos. Los 4 amigos convinieron y dijeron, estamos dispuestos a todo. Tremendo, ¿verdad? No importa lo que hagan con nosotros. Y esto es lo que Pedro ahora estaba diciéndole, el filios que Pedro le estaba diciendo a Jesús. Señor, yo soy tu amigo y estoy dispuesto a todo, lo que tú quieras hacer conmigo. Qué hermoso, ¿verdad? No lo que Pedro estaba dispuesto a hacer por él, sino lo que la intención de Pedro ahora, de que Jesús hiciera en Pedro. Tremendo, qué diferencia de cómo había cambiado Pedro ahora, cómo Pedro había sido tratado después de esa experiencia. Y entonces Jesús le pregunta a Pedro una tercera vez,
le dice, ¿me amas? ¿Verdad? Y la escritura dice que Pedro se entristeció. Se entristeció porque cuando Jesús le hace esta pregunta por tercera vez, Jesús usa también el filios. Ya no usa el ágape que había usado las dos veces anteriores. Ahora Jesús está usando el filios de Pedro. Y la tristeza de Pedro no consistía en que Jesús le haya preguntado 3 veces, sino que Pedro no pudiera responder a Jesús con el ágape que Jesús le estaba preguntando. Mire qué duro, qué tristeza para Pedro, en todo lo impetuoso que era Pedro, y ahora no poder responder con ese ímpetu que respondía antes y decía, yo daría mi vida por ti. Ahora ya no podía hacerlo porque Pedro estaba muy consciente de cuáles eran sus limitaciones, de cuáles eran sus alcances y sus limitaciones. Ahora Pedro tenía conciencia de aquello. Qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso que usted y yo tengamos conciencia de nuestras limitaciones y de nuestros alcances. Y que nos demos cuenta que realmente solamente cuando el Espíritu Santo de Dios descienda sobre nuestra vida, alcanzaremos ese ágape. Pero que en nosotros está desarrollar ese filios con el que nosotros podemos relacionarnos y realmente podemos evidenciar que somos discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Estas preguntas fueron hechas para que Pedro se autoexaminara. Yo espero que usted también se pueda autoexaminar ahora. Su amor es sincero. Su amor por Jesús es sincero. Realmente, el amor que usted profesa a Jesús es sincero. Y ahora mire, cada vez que Jesús le preguntó, usted ve que al final de las preguntas de Jesús hay algo especial. Pedro, ¿me amas? O Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? ¿Verdad? Y en la primera respuesta, ¿cierto? Al final de la pregunta le dice, apacienta mis corderos. En la segunda pregunta termina Jesús diciendo, pastorea mis ovejas. Y en la tercera pregunta, Jesús termina mezclando las dos primeras y le dice ahora, apacienta a mis ovejas. ¿Se acuerdan? La primera, apacienta a mis corderos. La segunda, pastorea a mis ovejas. La tercera, apacienta a mis ovejas. Mezcló las dos primeras. ¿Por qué? Yo quiero enseñarle esto ahora. La jactancia de Pedro. El amor jactancioso de Pedro había caído ahora y ahora respondía a Jesús con un amor sincero. La respuesta, cuando Pedro le dice, Señor, tú sabes que te amo, tú lo sabes todo, ¿no? Nos revela la sinceridad que ahora Pedro tenía. Y luego, cuando Jesús le dice a Pedro, le pregunta acerca del amor, termina diciendo esto. Es como si Jesús le terminara diciendo, si tú realmente dices amarme, y se acuerda lo que habíamos visto en Juan capítulo 13, si en verdad me amas, ¿no es cierto? Que el amor en esto, nosotros mostraremos nuestro amor hacia Él, en el que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? Con el amor filios. Y entonces el encargo de Jesús a Pedro es tan gráfico que le dice, si tú me amas de la manera que tú dices amarme, le dice, apacienta a mis corderos. Apacentar significa dar de comer. Apacentar significa alimentar. Y cordero es una oveja pequeñita. Nos está hablando de aquellos que están empezando en el camino y nos dice, alimenta a los pequeños. Y luego la segunda pregunta le dice, si en verdad tú me amas, como dices amarme ahora, pastorea mis ovejas. Las ovejas ya son más adultas, ¿verdad? Pastorear, ¿qué dice? Mentorear. Pastorear, dice discipular. Eso es lo que está diciendo con pastorear. Cuando le dice a Jesús, si en verdad tú, Pedro, me amas como dices amarme, entonces tú debes pastorear a mis ovejas. Tú debes guiar a mis ovejas. Eso es lo que hace el pastor, guiar, ¿verdad? Discipular, mentorear. Y cuando usted ve la respuesta, ¿no es cierto? A la tercera pregunta, Jesús termina mezclando las dos primeras. Ahora dice, apacienta a mis ovejas. ¿Por qué? Porque también las ovejas, ya aún siendo maduras, también necesitan ser alimentadas. Volvemos otra vez, ¿verdad? ¿Con qué alimento yo? Aquellos que ya estamos en esta posición de ser maestros, aquellos que ya estamos predicando la palabra, que le hablamos a uno, le hablamos a otro, sin tener títulos de pastores ni líderes, pero les estamos predicando la palabra. Mi pregunta es, ¿qué les estamos predicando? ¿Qué alimento les estamos dando? Decimos amar al Señor y estamos hablando del Señor, pero ¿qué estamos hablando?
¿Qué fundamento tenemos? ¿Hasta dónde llega la base de nuestro conocimiento? ¿En dónde está cimentado? Y sí, me dirán en la Biblia, pero muchas veces cuando yo hago preguntas en el grupo de estudio bíblico que estamos desarrollando, gracias a Dios ya empezamos a hacerlo, cuando yo pregunto el fundamento, muchos se quedan sin fundamento. ¿Sabe? Y realmente a esto se refiere la Escritura cuando dice que nuestras obras serán probadas, serán pasadas por fuego. ¿Qué sucede? Cuando pasan por el fuego, se queman, no resisten. ¿Por qué? Porque no tienen fundamento. Y mire el encargo de nuestro Señor Jesucristo hacia Pedro y el encargo que ahora nos hace a nosotros. ¿Se acuerda? Yo le dije, póngase ahora usted en la posición de Pedro. Y si usted lo hizo sinceramente y su amor por nuestro Señor Jesucristo es sincero, la misma comisión de Pedro ahora está comisionada para nosotros. Y Jesús nos está diciendo, apacienta, alimenta. Debes alimentar. ¿Qué alimento les estoy dando? ¿Doy alimento bueno? ¿Doy el alimento que yo recibo? La pregunta es, ¿pero qué alimento estoy recibiendo? ¿O de dónde estoy recibiendo alimento? Para que yo pueda alimentar a aquellos que Jesús me está encomendando. Recuerde que va a haber un libro de obras que va a ser abierto y que lleva nuestro nombre. Y allí va a salir todas estas cosas. Mire, nuestro amor debe ser sincero al Señor. Y si en verdad yo estoy sentado allí con Jesús delante ahora mismo y Él me está haciendo esas preguntas y yo le acabo de decir a Jesús, así como le dijo Pedro, sí, Señor, yo soy tu amigo y estoy dispuesto a ti, Señor. Y el Señor me dice, apacienta, lo primero que debo hacer ahora. Es decir, pastor, yo quiero ser parte de ese equipo que usted está preparando. Yo quiero ser parte de ese equipo que está aprendiendo ahora para llevar alimento bueno. Alimento que cuando sea pasado por fuego no se queme. ¿Por qué? Porque la comisión es apacienta a mis corderos, a los chiquitos. No me refiero solamente a los niños, sino a los niños espirituales. Y sí, también los pequeños que son maestros de niños. Necesitan estar en un equipo de aprender escuela bíblica. Porque ¿qué alimento estamos dando? Y luego, ¿se acuerda? La segunda, pastorea mis ovejas. Mire, estamos en un proceso de discipulado tremendo. Un proceso de discipulado que se está desarrollando a nivel mundial. No sé si usted ha logrado captar lo que nosotros queremos hacer con ustedes, con los que ya están trabajando en los grupos de mentoreo. Este es el discipulado de nuestro Señor Jesucristo. Y realmente cuando estamos hablando de eso, el discípulo hizo un compromiso con el Señor. No solo de ser un discípulo, sino de volverse un discipulador. Pero ¿qué clase de discipulador podría ser yo si no conozco ni siquiera yo mismo, conozco los fundamentos de mi fe? ¿Qué clase de discipulador podría ser yo si no soy discípulo de nadie? ¿Se da cuenta? Una persona se le da el calificativo de maestro o discipulador cuando es discípulo de alguien más. Yo no podría decir yo soy discípulo de mi Señor Jesucristo si no fuera discípulo de mi pastor. Todas las semanas, mi esposa y yo, la pastora y yo, entramos al proceso también de discipulado. ¿Por qué? Porque para ser nosotros discipuladores, debemos estar en un equipo de discipulado, ¿verdad? Ser discípulos. ¿Por qué? Porque a pesar de ser pastores, no hemos dejado de ser ovejitas. Y las ovejas necesitan ser pastoreadas. Y las ovejas necesitan ser guiadas, ser discipuladas. ¿Verdad? Entonces, ¿se da cuenta? Esto es lo que Jesús le estaba pidiendo a Pedro. Y esto es lo que Jesús está hablando. Esto es un encuentro especial con Jesús. Y la importancia de volvernos sus discípulos. Y en la tercera, ¿se acuerdan? En la tercera nos habla de madurez. ¿Por qué? Porque dice, apacienta a mis ovejas. ¿Se acuerda? La ovejita ya es madura. Apacentar es dar de comer, es alimentar. ¿Qué alimento le damos a alguien que ya es maduro? A alguien que ya tiene conocimiento de la palabra de Dios. Si yo no me sigo preparando, si yo como pastor no me sigo preparando, ¿qué le voy a enseñar a usted? Lo mismo que usted ya sabe, repetirle las mismas cosas que usted ya sabe, o deberé enseñarle cosas nuevas, más profundas, que usted pueda tener un mayor conocimiento de nuestro Señor y de su palabra y de su obra. ¿Qué es lo que estamos enseñando? Mi preocupación debe pasar por allí. Hoy, sentado frente a Jesús, en este encuentro precioso con Jesús, en este encuentro especial con Jesús, ser levantado. Lo que le estaba sucediendo a Pedro. Pedro había fracasado, pero Jesús vino y se acercó a Pedro y empezó a redimirle, a levantarle.
y le entrega nuevamente la obra que estaba destinada para él. Pedro, me imagino que Pedro, después de haberle fallado a Jesús, me ha pasado muchas veces a mí y creo que también le habrá pasado a usted, después de haberle fallado a nuestro Señor Jesucristo, usted se va a sentir que quizá usted no fue destinado para ese trabajo, que quizá no es para usted esto y usted tenía el deseo de renunciar. Pero sabe, yo le quiero decir ahora, si usted se sentó delante de Jesús, usted tuvo ese encuentro especial con Jesús ahora, yo estoy seguro que le va a pasar lo mismo que le pasó a Pedro. Pedro fue levantado, Pedro fue restaurado, fue restituido al ministerio que inicialmente se le había dado, que inicialmente Jesús le había entregado, el ministerio para que Jesús le había llamado, para el que Dios le había predestinado. Y ahora Pedro estaba listo, tenía las directrices. Ahora vendría el derramamiento del Espíritu Santo y Pedro, ya después de esta experiencia, ya conocía lo que era el ágape. Y cuando vino, descendió el Espíritu Santo sobre Pedro allí en el aposento alto. Usted ve cómo Pedro sale a predicar con una pasión tremenda, con un amor por la obra de Dios, con un amor por aquellos que estaban perdidos. Tremendo, ¿verdad? Porque solamente cuando usted logra entender y usted tiene un encuentro especial con Jesús, usted entiende realmente qué es el amor. Usted conoce realmente qué es el amor. Recuerde, Dios es amor. Si usted no conoce a Dios, imposible que conozca el amor. Mis amados hermanos, yo les invito ahora. Pedro respondió 3 veces a ese amor filio. Y yo le invito a que usted aprenda a desarrollar ese amor filio. El Espíritu Santo producirá en usted el amor ágape. Pero yo le invito a que usted pueda responder a Jesús con su corazón sinceramente, no desde su emoción, como lo hizo Pedro la primera vez, sino ahora con conciencia, como lo hizo Pedro, en cada una de las 3 ocasiones que Pedro le pregunta a Jesús, que Jesús le pregunta a Pedro en esta entrevista, en este encuentro especial. Cuando Jesús le dice, apacienta a mis corderos, Pedro está dispuesto. Cuando Jesús le dice, pastorea mis ovejas, Pedro está dispuesto. Cuando Jesús le dice, apacienta mis ovejas, Pedro está dispuesto. ¿Por qué? Porque el amor de Pedro ahora era sincero. Y él estaba dispuesto al Señor. No dispuesto a hacer cosas por el Señor, sino dispuesto al Señor, a que el Señor hiciera la voluntad, su voluntad en la vida de Pedro. Es allí donde se refleja el amor sincero. Cuando yo estoy dispuesto al Señor, a que Él haga su perfecta voluntad en mi vida. Si usted es de aquellos que ahora le dijo al Señor Jesucristo, le dijo, te amo, Señor, le dijo, yo soy tu amigo y estoy dispuesto a ti, le invito a que ahora podamos decirle, Señor, yo quiero tener un encuentro especial contigo. Yo quiero tener muchos más encuentros especiales contigo. No quiero ser la misma persona. Mi buen Señor Jesucristo, gracias por haber estado esta mañana, Señor, aquí en este encuentro especial conmigo. Gracias, Padre, porque tú enviaste a tu Hijo, Señor. Tú enviaste a mostrarnos el amor ágape, el amor incondicional. Ese amor que le llevó a la cruz. Así como está escrito, Señor. Hay un amor más grande que este, que uno dé la vida por sus amigos. Qué hermoso. Pero también nos enseñas, Señor, que esa capacidad de amor solamente se produce como fruto del Espíritu Santo. Y que podamos nosotros tener una relación especial contigo, con el Santo Espíritu de Dios, para desarrollar ese amor ágape. Pero hoy, Señor, en esta mañana, en este encuentro, Señor, tú nos haces mirar, tú nos confrontas, Señor, la sinceridad de nuestro amor. Y yo puedo decirte, Señor, así como te respondió Pedro, Señor, yo soy tu amigo y estoy dispuesto a ti. Y quizá el ágape todavía no se ha formado en mi vida, Señor, pero espero que prontamente suceda. Pero hasta tanto, Señor, mi amor filio ya está operando. Y en ese amor filio, Señor, en ese amor filio, yo estoy comprometido contigo, Señor. No comprometido a hacer cosas en tu nombre,
sino comprometido a que tú hagas tu obra en mi vida, que tú hagas tu voluntad en mi vida, Señor. Y tú me describes esta mañana tu voluntad y me dices, apacienta, pastorea. Y cuando me dices esto, Señor, me estás diciendo, prepárate, 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 porque tendrás que dar de alimentar a los más pequeños. Y tendrás que discipular y mentorear y pastorear a los más maduros. Pero también los más maduros necesitarán ser alimentados. Entonces, Señor, la comisión que tú me entregas esta mañana, basado en ese amor filio, Señor, en ese amor que está dispuesto a ti, Señor, es prepararme, mi compromiso de prepararme. Porque solamente de esa manera, Señor, solamente de esa manera puedo complacer a ese amor filios. Puedo realmente revelar que en verdad te amo, Señor. Puedo hacer mil cosas, como decía el amor ágape, pero si no tengo amor, de nada sirve. Soy solamente como un platillo. Como el Pedro antes de este encuentro especial. El Pedro que hablaba locamente del amor, pero ni siquiera conocía lo que era el amor. El Pedro que se jactaba del amor, pero no evidenciaba nada de su amor. Porque cuando su amor fue puesto a prueba, reprobó. Y yo no quiero reprobar esta vez, Señor. Así que te puedo decir, Señor, en esta mañana, amor filio, Señor, estoy dispuesto a ti, Señor, y quiero prepararme cada vez más, Señor, para poder alimentar a aquellos que tú has puesto bajo mi cuidado, para poder pastorear a aquellos, Señor, que tú levantaste para obra grande. Oh, Señor, para discipular, Señor, y empoderar a aquellos que tú llamaste para obra grande, Señor. Y también para seguirlos alimentando, Señor, porque también la oveja, aún siendo adulta, aún siendo madura, necesita de alimento. Gracias, Señor. Gracias, papá, por traernos, Señor, esta revelación de tu amor. Porque mucho podemos hablar de amor, mucho podemos decir de amor, Señor. Pero como empezamos este culto diciendo, Señor, si en verdad amo a Dios, debo amar su obra. Allí revelo realmente si yo amo a Dios. Cualquier otra palabra que se parezca a amor no tiene nada que ver, Señor, con el amor que tú declaras en tu palabra y el amor que tú quieres que nosotros evidenciemos en nuestra vida. Te doy gracias, amado Dios, por aquellos que entendieron esta palabra, Señor. Entiendo cuando dice la Escritura, papá, que es el Espíritu Santo de Dios el que revela las Escrituras a quien Él quiere. Así que yo te doy gracias, Señor, por aquellos que entendieron esta palabra. Te doy gracias, Señor, porque tú pusiste esta palabra en mí, Señor, y me hiciste entender, Señor, me hiciste entender realmente en dónde se evidencia mi amor por ti. Gracias, papá, en el precioso nombre de mi buen Señor Jesucristo. Amén y amén, Señor. Qué hermoso, mis amados hermanos. Espero que realmente usted haya podido entender esta palabra, el Señor haya tocado su vida con esta palabra y usted empiece a mover su vida conforme a esta palabra. Realmente allí se evidencia nuestro amor por el Señor, nuestro amor sincero por el Señor. Podemos decir, yo amo a Dios, pero a la práctica ese amor reprueba. Solamente cuando hay la evidencia que Jesús nos pidió, ese amor no se quema con el fuego, ese amor se aviva con el fuego. Momento de expresar nuestro amor. Si yo amo a Dios, ¿se acuerdan? Si yo amo al Rey, amo su reino. Si yo amo a Dios, amo su obra. Y aquí es donde nosotros también podemos expresar nuestro amor. Mire, yo le doy gracias a Dios porque cada vez son más los que expresan su amor por Dios, su amor sincero a Dios. Y yo espero que usted pueda entender lo que realmente queremos hacer. No pedimos dinero. No estamos pidiendo dinero, no estamos pidiendo financiamiento para nosotros. No, olvídese de eso. La obra, todo esto que hacemos está financiado por Dios. Pero a través de eso usted puede decirle, Dios, mi amor es sincero. Usted puede decirle, Señor Jesucristo, mi amor es filios.
¿Por qué? Porque yo amo tu obra, y si todavía no estoy preparado para alimentar a aquellos, pero estoy ayudando a financiar a los que ya lo están haciendo. Y algún momento yo también estaré sentado con aquellos que están alimentando a los más pequeños y aquellos que están discipulando a los más grandes. Así que, mis amados hermanos, momento de bendecir toda esta muestra de amor al Señor, que se evidencia a través de sus diezmos, de sus ofrendas. Amado Rey de los cielos, Padre bueno, siguiendo tus enseñanzas, Señor, nosotros traemos al alfolí, Señor, traemos la ofrenda, traemos el diezmo, Señor. Y en esta mañana, Señor, conforme tú nos enseñas, papá, el sacerdote tiene que levantar la ofrenda, tiene que presentar la ofrenda delante del Señor. Yo presento esta ofrenda de mis hermanos, Señor, y la mía mismo, papá, la presento delante de ti, Señor. La bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Y te pido, Señor, que tú puedas, papá, desatar esa multiplicación sobrenatural sobre estas semillas, Señor. Esta semilla que es prueba de nuestro amor, Señor, que es evidencia de nuestro amor. No es cualquier evidencia, es la evidencia que tú, Señor, que tú solicitas de tus hijos, de tu pueblo. Nosotros, Señor, aquellos que estamos mostrando esta evidencia, Señor, lo hacemos conforme a tu voluntad y no a la nuestra, papá. Una cosa es hablar de aquello que creemos que hay en nuestra vida, pero otra cosa es moverse en la evidencia, en la obediencia de tu palabra. Y esto es lo que hacemos, Señor, ahora. Así que te pedimos, papito Dios, en esta muestra de fe, en esta muestra de amor, Señor, te pedimos que tú, papito Dios, puedas hacer conforme dice tu palabra, multiplicar estas semillas, Señor, al 30, 70, 100, 1000 por uno, conforme a tu buena voluntad. Lo que tú hagas, conforme tú hagas, es perfecto para nuestra vida. Y en la certeza de que ya está hecho, Señor, que ya lo has hecho, papá, te damos gracias en el precioso nombre de nuestro buen Señor Jesucristo. Amén y amén. Mis amados hermanos, qué gusto haber compartido con ustedes este momento especial, este encuentro especial con nuestro Señor. Yo le invito a que usted pueda buscar más a nuestro Señor Jesucristo. Usted pueda tener esos encuentros especiales con nuestro Señor Jesucristo. Realmente allí es donde se transforman vidas. Recibir un milagro, muchos recibieron milagros, pero al final abandonaron a nuestro Señor Jesucristo. Solamente aquellos que tuvieron encuentros especiales con Jesús permanecieron al lado de Jesús hasta el final de sus vidas. Aquellos que aprendieron a amar verdaderamente a nuestro Señor Jesucristo lo acompañaron a Él hasta el final de sus vidas y expusieron hasta su propia vida por amor a nuestro Señor Jesucristo. Así que les invito a que ustedes puedan desarrollar más encuentros especiales con nuestro Señor. Le invito, el día de mañana tendremos otro encuentro especial con nuestro Señor Jesucristo, 7 de la noche, aquí mismo, en este mismo canal. Vamos a estar transmitiendo nuevamente y vamos a tener otro encuentro especial con nuestro Señor Jesucristo. Les amamos en el Señor. Un abrazo fraterno para todos.